Damos la bienvenida al sabor de la geometría, donde la pastelería se convierte en arte. Nuestra misión es dar a conocer la geometría de una forma diferente y entretenida. Acompáñanos a la elaboración de pasteles y conocer un poco más sobre la geometría. Axiomas es la proposición que, siendo evidente, no necesita demostración. Por ejemplo, dos puntos diferentes determinan una recta y una sola. Sobre cualquier recta hay al menos dos puntos diferentes. Postulados son proposiciones cuya verdad, aunque no tenga la evidencia de un axioma, se lo acepta sin demostración. Por ejemplo, dos puntos distintos pasa por solo una recta. Teorema es la proposición cuya verdad necesita ser demostrada si se logra demostrar. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. La suma de los dos ángulos internos en un triángulo es de 180 grados. El horario es una proposición resultado de la demostración de un teorema, por lo cual no requiere demostración. Por ejemplo, del postulado Euclides, por un punto exterior a una recta pasa solo una paralela a esa recta. Se obtiene el siguiente colorario. Dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Ahora daremos un ejemplo en cuanto a los temas tratados anteriormente, ¿no? Hablaremos acerca de la preparación de un pastel, los cuales los ingredientes básicos serían 2 tazas de harina, 1 taza y media de azúcar, 1 taza de mantequilla, 4 huevos, 1 taza de leche, 2 cucharadas de polvo de hornear, 2 cucharadas de extracto de vainilla, media cucharada de sal. Las proporciones deben ser adecuadas, ¿no? Los ingredientes y el horno a temperatura. Mezclar primero los ingredientes secos y luego los húmedos. Cocer a 180 grados durante 30 a 35 minutos. Mezclar y hornear correctamente dará un pastel esponjoso. Los ingredientes frescos y de buena calidad mejoran el sabor, añade el suficiente líquido y evita el exceso de mezclas en el colorario de la durabilidad. Almacenar el adecuado. El proceso. Primero precalentamos lo que sería el horno a 180 grados. Luego procedemos a mezclar la harina y el polvo de hornear, la sal en un bol. Batimos la mantequilla y el azúcar hasta que estén cremosos. Añadimos los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Alterna la adición de un ingrediente seco y la leche. Comenzamos y terminando con los secos. Agregamos el extracto de vainilla y mezclamos bien. Vertimos la masa en un molde engrasado y enharinado. Horneamos durante 30 minutos a 35 minutos o hasta que esté listo. Es una figura geométrica que está formada por dos semirrectas, tienen el mismo origen y forman una abertura. Es decir, son semirrectas que no son paralelas y forman un ángulo. Explicación de los ángulos. El ángulo recto mide 90 grados. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. El ángulo llano mide 180 grados. Los ángulos complementarios, la suma de sus valores suman 90 grados. Los ángulos suplementarios, la suma de sus valores suman 180 grados. Y el ángulo completo es 360 grados. Vamos a hablar de las propiedades de los ángulos. Las propiedades de los ángulos pueden tener congruencia, pueden ser ángulos complementarios y suplementarios, pueden ser ángulos adyacentes, ángulos opuestos al vértice, ángulos alternos, internos y externos. Ahora vamos a aplicar ángulos. Un ejemplo para cómo aplicar los ángulos, en este caso va a ser cómo cortar un pastel redondo. Al tener un pastel redondo sabemos que es un ángulo completo que mide 360 grados. Esos 360 grados queremos dividir en partes iguales. Lo que tenemos que hacer es dividir los 360 grados que mide la circunferencia completa del pastel. Vamos a dividirla en 8 partes que nos van a salir 45 grados cada uno. Entonces, los 45 grados va a ser la abertura de cada parte del pastel para tener 8 partes iguales. Entonces, de esta forma podemos aplicar ángulos. Posteriormente también se puede aplicar al decorar los pasteles, a hacer cortes, aplicar fondant y todo eso en los pasteles. Pero ahora
le dimos un ejemplo de cómo aplicar los ángulos cortando un pastel. Los triángulos son polígonos que están segmentados por tres lados y ubicados con tres puntos alineados que se llaman vértices. Estos se pueden clasificar en isósceles, escaleno y equiláteros. Las propiedades notables de los triángulos se clasifican en líneas notables. Ellos, a su vez, traen la mediana, la altura, la mediatriz y la bisectriz. Otro también de ellos son los productos notables, que ellos tienen el baricentro, el ortocentro, el incentro y el circuncentro. Los ángulos de un triángulo se clasifican en triángulo acutángulo, que contiene ángulos menores de 90 grados, el triángulo rectángulo, que contiene un ángulo de 90 grados y los dos son agudos, el triángulo obtusángulo, que contiene un ángulo mayor de 90 grados y los otros dos son menores de 90 grados. También tenemos el teorema de los ángulos. Sí, el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180. También tenemos el teorema de los ángulos externos, que esto nos da igual que un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos interiores que no son adyacentes. Los postulados de congruencia nos permiten demostrar las propiedades geométricas como la igualdad exacta entre forma y tamaño de las figuras geométricas. Entre los postulados más comunes tenemos el postulado de lado más lado más lado, también tenemos el postulado de lado más lado y por último el postulado que es el ángulo más lado más ángulo. Los postulados de semejanza son los principios básicos que definen bajo las cuales dos figuras geométricas se consideran iguales. Sí, estas son esenciales para definir las propiedades y los teoremas de los triángulos. Triángulos, propiedades isósceles, equilátero, rectángulo. Los triángulos isósceles. Un triángulo que tiene dos lados iguales. Sus propiedades. La bisectriz relativa al lado desigual también es mediana, mediatriz y altura del triángulo. Asimismo, sobre esta línea bisectriz se ubican todos los puntos fundamentales. Si AC es igual a BC. Un triángulo equilátero. Un triángulo que tiene todos los lados iguales. Sus propiedades. Todos los ángulos internos son iguales a 60 grados. Los cuatro puntos fundamentales son un mismo punto, debido a que cada línea fundamental representa las cuatro líneas fundamentales: mediana, bisectriz, altura y mediatriz. Triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. Los corolarios. Si el circuncentro es elemento de un lado de un triángulo, ese lado será la hipotenusa del triángulo. Se trata de un triángulo rectángulo. Si una mediana de un triángulo es igual a los dos segmentos que forman el lado, el triángulo es rectángulo. Aplicaciones prácticas de los triángulos en la panadería. Isósceles. Tartas y empanadas en forma de triángulos isósceles ideales para porciones individuales. Equilátero. Panes en forma de triángulos equiláteros perfectos para presentaciones elegantes. Rectángulo. Pasteles y panes en forma de triángulo rectángulo ofreciendo una variedad en la geometría de los productos. Como ejemplo, en un instituto van a repartirse por igual un pastel en forma de un triángulo equilátero de 1 metro de lado. El reparto se hace cortando por una línea recta paralela a uno de los lados. ¿A qué distancia de ese lado hay que hacer? Resolviendo. La altura 2 del triángulo será lado 2 menos 1 medio. Esto será lado es igual a 12 menos 0.52. Total altura sería 0.87 metros, donde L es igual al lado del triángulo. Superficie del triángulo va a ser igual a 1 por 0.87 sobre 2, igual a 0.44 metros al cuadrado. La línea dividirá el triángulo en dos partes iguales, un triángulo y un trapecio. Las superficies de ambas figuras serán igual a 0.22 metros cuadrados, mitad de la superficie del triángulo inicial. Superficie del nuevo triángulo, raíz cuadrada de 3/4 por lado al cuadrado. Sustituyendo tenemos 1,73 sobre 4 por A2. Esto va a ser igual a 0.22 metros cuadrados, donde A va a ser igual al lado del nuevo triángulo. A va a ser igual a raíz de 0.22 sobre 0.43, dando por igual a 0.71 metros. Lado del nuevo triángulo y base pequeña del trapecio. La línea divisoria se trazará a 1 metro menos 0.71 metros. Esto va a ser igual a 0.29 metros del lado del triángulo. Superficie del trapecio, 1 más 0.71 sobre 2, donde la altura del trapecio va a ser igual a 0.22 metros cuadrados. Altura del trapecio va a ser igual a 0.22
6 metros, altura a la que hay que trazar la línea divisoria. Ejemplo, si se considera que la torta mostrada tenía forma de círculo, calcule la medida de la mitad del ángulo de la porción de torta faltante. La respuesta sería 45 grados, porque como está dividida en cuartos y cada cuarto tiene un ángulo de 90 grados, entonces la mitad de 90 es 45 grados. Aplicación de cuadriláteros en nuestra panadería. Los cuadriláteros son polígonos, figuras bidimensionales de 4 ángulos, 4 vértices y 4 lados. La suma interna de sus ángulos nos da 360 grados. Los elementos de los cuadriláteros son vértice, altura, diagonal, base, ángulo y lado. Clasificación. 1. Escaleno es aquel que tiene sus 4 lados desiguales. 2. Paralelogramo es aquel que tiene sus lados opuestos paralelos. 3. Trapecio es aquel que tiene 2 lados opuestos paralelos. Dentro de sus propiedades podemos mencionar que tiene 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. Además, su suma de ángulos siempre da 360 grados. Tiene 2 diagonales, una convexa y una cóncava. Al trazar triángulos dentro de los cuadriláteros siempre se obtiene 2 diagonales. Problema de aplicación: calcular el área y volumen de un pastel rectangular. Sus medidas son 5 de ancho, 10 de largo y 8 de altura. Para calcular el área vamos a multiplicar el ancho por el largo. 5 por 10 igual 50 centímetros. Para calcular el volumen vamos a multiplicar área por altura, lo cual nos da 50 por 8 igual 400 centímetros cúbicos.